La ciencia de datos está compuesta por distintas ramas que sirven para analizar un conjunto de datos y extraer información, extraer conocimiento de ese conjunto de datos. Las principales ramas son la estadística, la inteligencia artificial, varias otras, pero fundamentalmente estadística e inteligencia artificial, te diría. Son matemática aplicada. Y en este sentido, ¿cómo la vinculamos o cómo la vemos aplicada en el sector agropecuario? En el sector agropecuario, viste que es un sector muy amplio, y tenemos la agricultura, la ganadería, básicamente, muchas otras cuestiones, la forestería, lo forestal, en términos productivos. Es demasiado amplio y la ciencia de datos se puede aplicar de manera diferente en cada uno de esos subsectores dentro del sector agropecuario. Particularmente en la agricultura, cuando se hace un uso intensivo de la ciencia de datos, tenemos la agricultura de precisión, que significa tomar decisiones de cómo manejar un cultivo para obtener un producto, teniendo como referencia aquellos conocimientos que se extraen de los datos, como por ejemplo, si vos en un cultivo tenés una zona que rinde poco y otra que rinde más, tratar de encontrar cuáles son las causas y para orientar a un manejo de cultivo diferencial. Por ejemplo, poner más fertilizante en un lugar, menos en otro, más semilla en un lugar, menos en otro, dependiendo de la potencialidad y de las limitantes para el cultivo que hay en cada lugar. Si esta ciencia de datos la aplicás en datos de ganadería, podés obtener otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la trazabilidad de los animales, saber dónde nacieron, dónde se recriaron, dónde se engordaron, dónde se vendieron, y que vos llegues a una góndola a buscar, a comprar carne y puedas saber, a través de la ciencia de datos, hayas podido obtener la trazabilidad de ese producto que vas a consumir. Esto estoy poniendo como ejemplo la carne, como ejemplo la agricultura, pero por supuesto en muchos otros subsectores del agro se puede usar datos para orientar la producción, y no solo la producción, sino la distribución de los agroalimentos y su trazabilidad. Y obviamente esto también lo podemos vincular estrechamente con lo que es la sustentabilidad, hace un gran aporte. Sí, los datos, la ciencia de datos, te permite trabajar con datos heterogéneos de distintos tipos. Por ejemplo, supongamos para una cuenca lechera o productora de leche, o productora de todo lo que sé, de distintas ramas del sector agropecuario, para esa cuenca vos podés ver, tener datos de suelos, de indicadores de propiedades de suelo, podés tener datos climáticos, podés tener tanto datos físicos del suelo, como si está compactado o no, datos nutricionales del suelo, como qué nutrientes tiene, cuáles le faltan, datos de la microbiología del suelo, como qué microorganismos están ahí, cuáles son benéficos, cuáles menos, cuáles querés preservar, de muchos datos de funciones del suelo. Podés tener datos acerca del manejo del agua, datos del clima y datos de cómo creció el cultivo por una serie grande de años, por ejemplo, imágenes satelitales de los últimos 5 o 10 años de un lote o de un gran área, y unir todos esos datos que le decimos heterogéneos o diversos, porque realmente no es lo mismo los datos que salen de una imagen satelital que de un muestreo de suelo o de una cosecha de granos. Entonces, esos datos, que son muchos, están algunos públicamente disponibles y otros que los productores obtienen con muestreos y con a veces uso de maquinarias precisas que largan muchos datos. Juntar todos esos datos
y entender qué correlaciones hay, qué interdependencia, qué relaciones hay, y usarlo para planificar, para ordenar, para ver cómo está este sistema, ya sea a escala pequeña de un campo, de un lote, o a una escala más regional. La ciencia de datos se puede aplicar a distintas escalas, y si uno pudiese manejar todos esos datos en su conjunto, con sus interacciones, ¿qué podríamos saber? ¿Dónde nos conviene más cultivar? ¿Dónde hay riesgos del sistema? ¿Qué tenemos urgente que preservar, que conservar? Nosotros queremos una producción sustentable, y obviamente la producción tiene costes ambientales que tenemos que no solo minimizar, sino que en muchas situaciones reparar. Entonces necesitamos saber dónde hay que hacer, dónde hay que reparar, dónde conviene no producir, no tocar, porque tenemos que conservar, cómo están los stocks de carbono en el suelo, cómo los gases, efectos de efecto invernadero relacionados a la producción. Es decir, la ciencia de datos nos ayuda a interrelacionar, a formar una red de datos. Y eso es lindo de las redes, ¿no? Ahora que hemos aprendido bien cómo tener una red potencia todo el trabajo, el conocimiento, bueno, tener una red entrelazada entre conjuntos de datos heterogéneos, pero todos convergentes hacia un fin, como puede ser la sustentabilidad y la reparación de ámbitos, de ambientes productivos, bueno, es algo que es importante hacer. Hoy por hoy se están juntando muchas bases de datos, muchas públicamente disponibles, y bueno, estamos tratando de aprender a través de la ciencia de datos cómo relacionarlos y cómo generar conocimiento desde esa información. Y justamente a la hora de invertir en esto, en tecnología, ¿es muy caro para el productor? Obviamente seguro va a depender de los sectores, o a qué sector pertenece. Claro, por supuesto, hay datos que están públicamente disponibles. Hoy un productor de cualquier tamaño puede acceder a imágenes satelitales de su campo. Datos climáticos, hay unas bases de datos espectaculares, y también hay bases de datos de suelo. Acá Córdoba tiene un programa lindo que se llama Infraestructura de Datos Espaciales Córdoba, que expone en la red, en la web, vos podés entrar y ver en IDECOR, se llama el sitio. Ahí hay mapas de propiedades de suelo, de clima, de materia orgánica, de fósforo en el suelo y de rendimientos. Entonces, muchos podríamos trabajar haciendo relaciones sin necesidad de estar invirtiendo en la generación de esos datos, ¿no? Ahora, cuando vos vas a una escala más finita de supongamos un lote de trigo o un lote de maíz, donde puede tener varias hectáreas, y vos querés dentro de ese lote identificar ambientes, identificar variabilidad para manejarlo, lo podés hacer, vuelvo a repetir, con imágenes, con productos públicamente disponibles, o si tenés la posibilidad de acceder a tecnologías precisas como poner sensores en una rastra y monitorear el suelo, bueno, si tenés o monitores de rendimiento en la cosechadora que va a cosechar, para no decir de este lote salieron 7.000 kilos, sino decir de esta parte del lote 5.000, de esta 6.000, de esta 8.000, o sea, poder monitorear de manera precisa los rendimientos dentro del lote, va a tener mucha más información, pero para eso obviamente hace falta tener una cosechadora con monitor de rendimiento. ¿Los tienen todos los productores? No. Pero muchos contratan el servicio de cosecha. Lo pueden tener todos aquellos que ofrecen los servicios de cosecha, sí. Así que sí, digamos que va a depender que los productores pueden hacer inversiones
para tener más tecnología, pero creo que cada vez el costo de la tecnología va disminuyendo y y un problema grande es poder usar toda esta información, porque los costos van disminuyendo, los datos están disponibles y cada vez más disponibles. Hay más datos que capacidad de analizar datos. Entonces me parece que el problema no pasa por generar datos, sino tratar de usar los que tenemos y en la medida que nos sirva, comprender, ver cómo se hace para ir enriqueciendo los sistemas de datos.